¿Cómo está la iglesia? ¿Bien? Bueno, el tema para hoy lo he titulado Entendiendo y ejecutando mi misión. ¿Cómo es? Entendiendo y ejecutando mi misión. Qué juiciosos, muy aplicados. Bueno, ok, vamos, hay algo que el Señor me inquietaba y me ponía esta mañana, me hablaba. Hay días que me dan la semana, otros días que el mismo día entrega su palabra, y quiero que nos vamos al libro de Jonás. ¿Alguien ha leído Jonás? ¿Saben de Jonás? ¿Algo de Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Se lo tragó un gran pez. Ok. Y hoy vamos a ver, vamos a leer toda esa historia. Hoy vamos a darnos cuenta que Jonás, ¿sabe cuántos versículos tiene el libro de Jonás? 48. Y hoy los vamos a leer todos. ¿Le parece? Porque venimos a leer la palabra y aprender, y Dios tiene un mensaje muy lindo ahí dentro de esta historia que Jesús mismo confirmaba y hablaba. Entonces vamos a capítulo 1 de Jonás, y dice entonces, vamos a verlo en Nueva Versión Internacional. Me gustó mucho la forma en la que expresaba específicamente para esta enseñanza, y dice así, dice: la palabra del Señor vino ¿a quién? Vamos a seguirla. Bueno, tenemos una fallita técnica en el momento, pero en sus Biblias en el momento ya todos seleccionaron NBI. Sí, mientras vuelve aquí la parte audiovisual. Entonces vamos a ir al primer versículo y dice: la palabra del Señor vino a Jonás. NBI. Vino a Jonás, hijo de ¿quién? De Amitai. O sea que ya sabemos que el papá de Jonás se llamaba ¿cómo? Amitai. Y en el versículo 2 le dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella. Ojo, ¿qué dijo? Proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás era un profeta de Dios, y una vez lo llama y le dice: mira, Jonás, necesito que vayas a la ciudad de Nínive y proclames contra ellos y les digas: mira, su maldad es tan grande que ya llegó a la presencia de Dios. Y lo mandó a esa misión. Y ahí es donde entonces Dios a nosotros nos ha entregado una misión. ¿Usted sabe que Dios le ha dado una misión o no? Algunos la saben, algunos tienen dudas. Pero sabes, quiero que recordemos y saltemos un momento sin perder ese versículo, Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, 4, y dice lo siguiente. Dice: Dios nos escogió. Léalo ahí, porque ese es usted el que está ahí. Haga de cuenta que usted mismo escribió y se está leyendo y dice: Dios nos ¿qué? Escogió en él antes de la creación. ¿Alguien cree que Dios lo planeó antes de que el mundo fuera creado? Si no lo sabía, es hora de que lo empiece a creer. Porque Dios nos planeó primero en su corazón y en su mente, y después, en el momento indicado, unió a tu papá y a tu mamá, y ahí permitió que esa semillita saliera, y saliste tú, así de bonito, ¿cierto? Con todo lo que tienes, Dios te planeó, y dice: antes de la creación del mundo, para que vivamos. Mire el objetivo y la misión con la cual Dios nos planeó. Cuando usted hace un plan, usted determina para qué va a hacer algo, ¿cierto? Dios hizo un plan con nosotros, y desde antes de la fundación del mundo dijo: voy a crear a mi hija, a mi hijo, y la misión que le voy a poner es esta. ¿Cuál es? Que viva en santidad y sin mancha delante de mí, diría Dios. Esa es la misión que tú y yo tenemos. El resto de lo que trabajes, lo que estudies, lo que hagas es algo adicional. Pero realmente tu propósito y mi propósito en la vida, desde que Él nos planeó, fue para ser santos y sin mancha, sin arruga. Ay, es que ya las pategallinas. No se preocupe, que no son esas, son las de su alma y de su corazón. Y dice entonces que nos creó para ser santos y sin mancha. Tengamos en cuenta esa misión, y si volvemos otra vez, regresémonos a Jonás 1. La misión de Jonás fue que tenía que ir a la ciudad ¿de qué? De Nínive, que era una gran ciudad en ese tiempo, una metrópoli que pertenecía al reino asirio,
era muy grande, pero había demasiado pecado, había demasiada, eran sanguinarios igualmente. En la historia los describe como gente despiadada, que a los que tomaba prisioneros los torturaba y les hacía gran daño con sevicia o con sadismo, digámoslo así. Había demasiado pecado. Y dice entonces que fuera, se levantara y fuera a la gran ciudad a proclamar contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Entonces, como Jonás era un profeta muy obediente en ese momento, vamos a ver qué hizo en el versículo 3. Y quiero que tú y yo mires, también tú tengas presente, porque a veces de pronto miramos, ese Jonás, pero nosotros mismos somos, y hazte cuenta que ya tienes una misión, que Dios ya te dijo que fueras que santo, y a veces hacemos lo mismo que vamos a empezar a ver aquí, cuando aunque sabemos nuestra misión y sabemos nuestro papel, tomamos otras decisiones. Y dice el versículo 3, pero Jonás huyó ¿de quién? ¿Será que no puede huir del Señor? Y dice, y se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, a donde encontró un barco que zarpaba rumbo ¿a dónde? A Tarsis. ¿Y a dónde tenía que ir? A Nínive. Y él dice que se embarcó a Tarsis, recargó la cívica y pagó el pasaje. ¿No era así? Dice que pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo, así que dijo, no, el Señor me mandó esto, pero no, yo me voy para otro lado, yo me le quiero esconder. De pronto allá en esa ciudad Él no me puede alcanzar, ahí lo embolato, me voy en barco, ni se da cuenta. Y pasa en el versículo 4, y espera un momentico el 3. Y resulta, muchachos, que iglesia, que cuántas veces nosotros tratamos de huir de la misión y el propósito que Dios nos puso. Recuerda que un día Dios le habló, o que le ha dicho muchas veces en la palabra, que tiene un plan, tiene un propósito, pero nosotros ¿qué hacemos? Cogemos el pasaje y nos vamos para otro lado y empezamos a desviarnos de la ruta y el camino que Él nos dio. Pero yo tengo que decirte algo, iglesia, si Dios tiene un propósito contigo, así sea arrastrando, hace que tú vengas a Él. Por eso no podemos resistirnos a Dios. Si Él nos llamó, si Él nos ha traído a sus pies y a su presencia, es porque tiene algo grande para hacer con nosotros. Y dice entonces, en el versículo 4 dice, pero el Señor, dice, lanzó sobre ¿qué? Un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco ¿qué? Amenazaba con hacerse pedazo. Siguiente. Y dice, todos los marineros tenían ¿qué? Todos los marineros tenían miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. ¿Ellos eran creyentes del Dios Altísimo? No, tenían muchos dioses porque esta ciudad era pagana. Era una ciudad que adoraba a muchos dioses. Uno de ellos, la famosa diosa Istar. Y a ellos era que le ofrecían adoración. Y dice, y todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía. Y sabes, el Señor me decía, mira, cuántas veces yo te he llamado a mi propósito, te he llamado a hacer, y tú te la tiras de tranquilidad como si no pasara nada y sigues en la misma, pero apartado de tu propósito. Yo sé que el Señor está hablando a cada uno, porque no nos preocupa el si le está llegando a alguien, porque el Espíritu Santo está ministrando en este momento a cada uno de ustedes. Y el Señor me hablaba de eso y me decía, mira, cuántas veces nos hacemos los locos y creemos que todo está bien, pero estamos alejados, estamos descuidados y distanciados del propósito que Dios tiene para nuestra vida, y nos hacemos sentir una falsa tranquilidad ignorando ese propósito que Dios tiene en mí. ¿Cuál es el propósito? ¿Ser qué? Santos y sin mancha. Versículo siguiente, 6. Dice, el capitán del barco se le acercó, ¿a quién? A Jonás. Le dijo, no, Jonás, ¿cómo has ido durmiendo hasta ahora? No, Jonás. Y dice, el capitán del barco se le acercó y dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Y yo creo que el Señor, te dejes preguntar del Señor en este momento. ¿Cómo puedes estar durmiendo? ¿Cómo podemos estar durmiendo
cuando Dios ya nos traza una ruta y no lo estamos haciendo. Y dice, levántate, clama, ¿a quién? A tu Dios. ¿Ese por qué está con mayúscula? Porque es el único Dios, el verdadero. Quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos, no muramos. Versículo 7. Los marineros, ¿está buena la historia o la paramos? Bueno, sigamos. Los marineros por su parte, dice, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en... Y ahí dirá, ay, ¿cómo así que la suerte? Y yo que dejé de hacer el chance y comprar la lotería. No, dice la palabra, y vamos a verlo sin perdernos de ahí, a Proverbios 16:33. ¿Qué dice? Dice, las suertes que se echan en el regazo. Pues cuando tiras los dados. Dice, pero el veredicto proviene del Señor. Es decir, tú puedes tirar los dados, pero solo el Señor define cómo caen. Y en ese momento ellos tenían, digamos, esa creencia, y Dios aprovechó en ese momento, porque muchas cosas se decidían también lo que llamábamos suerte, pero era la decisión de Dios, el sí o el no. ¿Recuerdan en la Biblia la forma del sorteo sagrado, la forma en que le hablaba a los sacerdotes en ese momento? Y dice, las suertes se echaban, y volvamos otra vez entonces al versículo 7 de Jonás, y dice, los marineros por su parte, la suerte se echa, el de Jonás, 1:7. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene, ¿qué? La culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y de buenas Jonás, que se salvó de la rifa. No dice, así lo hicieron y la suerte recayó ¿en quién? En Jonás. Y dice en el versículo 8, entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿Tú qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? 9. Y él respondió, soy hebreo y temo, ¿a quién? Al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar, la tierra firme. Y le respondió. 10. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. Y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado. Le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Miren, los otros marineros creían ¿en quién? En otros dioses, pero habían oído hablar del Dios de Israel, el Dios que destruyó Egipto, el Dios que destruyó Sodoma, Gomorra, y sabían que ese Dios era un Dios especial. Y ellos mismos le dicen, mira, ¿qué es lo que has hecho? ¿Cómo te atreviste a hacer y a esconderte de quién? Del Dios Todopoderoso. Y dice en el 11, sin embargo, seguimos en el 12, sí, tómenme. El 11. Dice, pero el mar se iba, ¿qué? Enfureciendo más y más. Así que preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? ¿Qué diría Jonás? No sé. Y dice, ya Jonás sabía porque Dios le hablaba. Y le dijo en el 12, tómenme y lánceme al mar. Verán que el mar se calmará. Le respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Mira cuántas veces nosotros, por nuestra propia desobediencia, generamos tantas tormentas. Tormentas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo. Y el Señor me hablaba de eso, de que esas tormentas muchas veces las generamos nosotros mismos y nos ganamos tremendos problemas. ¿Por qué? Porque no andamos buscando cumplir la misión de ser santos y sin mancha, sino que nos desviamos, nos entretenemos y nos vamos por otras rutas pensando que Dios
se va a olvidar de nosotros y se va a olvidar lo que nos pidió hacer. Y dice entonces, en el versículo 13, sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron ¿a qué? A remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. 14. Entonces clamaron al Señor. Mira, ¿a quién le clamaron los marineros? Al Señor Dios Todopoderoso. Se olvidaron de sus dioses porque ya le habían clamado y no había pasado nada. Y le decían, entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. Tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Ellos estaban preocupados porque sabían que si él era un siervo del Dios Altísimo, al hacer algo contra él, Dios se iba a enojar más, ¿o no? Sería lo que usted deduciría, o lo que uno pensaría. No, es que si él le sirve a Dios y lo matamos, no, ahí sí que no la contamos, ¿cierto? Y dice entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. 15. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. ¿Y qué pasó? Y la furia del mar se aplacó. Y dice la palabra ahí en el 16, al ver esto, ¿quiénes lo vieron? Los marineros que andaban con él. Dice, al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron sacrificios y le hicieron votos, le ofrecieron seguirlo adorando a él. Porque vieron el poder y vieron cómo Dios simplemente necesitaba que él lo arrojaran al mar, porque se había escapado ¿de quién? Claro, él les contó a los marineros: no, venga, no tengo todo el pasaje completo, pero me lleva por la de atrás, porque necesito escaparme de Dios. Él me mandó a hacer algo, pero no quiero, y quiero que él no me encuentre. Y ellos sabían que habían puesto en el barco a alguien que le estaba huyendo a hacer la voluntad de Dios, y ellos estaban viendo afectados. Y dice en el 17 del final del capítulo 1, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches. ¿En dónde? En su vientre. Y muchas veces uno lógicamente, uy, ¿cómo así que un pez? ¿En qué pez va a caber? Pues si usted no lo cree, yo lo creo. Y aunque Dios haya hecho el pez solo para ese momento, tal vez fue para ese momento, y lo creó solamente para, digámoslo así, salvarle la vida a Jonás. ¿Y por qué no es mentira? ¿Y por qué lo creo? Porque Jesús también lo apoyó y lo sostuvo en Mateo 12. Vamos a Mateo 12:40. Mateo 12:40, y dice así: porque así como Jonás estuvo, ¿cuánto? 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 41. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más importante que Jonás. Y es tremendo, porque Jesús mismo corroboró y apoyó de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón, allí dentro de ese pez, como él estuvo en lo profundo, digámoslo, de la tierra, cuando dice que bajó al Seol mientras resucitaba. Y es tremendo cómo pasa esto. Y quiero que vamos a siguiente al capítulo 2, para que sigamos la historia, Jonás 2. Y dice así, ya pasamos entonces que se lo tragó ¿qué? El gran pez. Dice en el 1, entonces Jonás
oró al Señor su Dios desde, ¿te imaginas usted orando desde el vientre del pez? Y oliendo a pescado ahí. A algunos no les gusta, ¿cierto? Pero imagínate, él allí adentro en la oscuridad, dentro de ese pez. Y dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. 2. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y él desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Y de cierta manera hay una profecía ahí que se enlaza con las palabras de Jesús, pidiendo desde ese lugar. Dice en el 3, a lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. 4, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Jonás era consciente de que había evadido la orden de Dios, había evadido su propósito, pero que aunque fue tirado al mar, Dios lo metió en un lugar de salvación y lo tuvo allí. Pero solo que en el momento él no sabía qué iba a pasar. Dijo, ahora no falta sino que los jugos digestivos hagan su efecto y salga por otro lado de este pez. Pero él confiaba en lo que el Señor estaba haciendo y dijo, he sido expulsado de su presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? 5, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. 6, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste. ¿De dónde? Alguien aquí Dios lo ha rescatado de la fosa. Nos rescató y nos sigue rescatando aún de nosotros mismos, que somos nuestros peores enemigos. Y dice, arrastrándome a los cimientos, dice, me rescataste de la fosa. 7, al sentir que se me iba la vida, me acordé, ¿de quién? Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y mira, pueden haber momentos tristes, momentos difíciles en nuestra vida, pero el Señor siempre va a estar ahí atento a que nos arrepintamos, a que tomemos conciencia, a que enderecemos el camino, porque Él quiere que nos perdamos o que nos salvemos. Quiere que nos salvemos. Y dice en el 8, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Y ahí Dios me hablaba también, me decía, mira, háblale a la iglesia de que por eso no podemos tener ídolos. Porque cuando tú pones como ídolo algo, alguien, tu trabajo, tus metas, tus sueños, no sé, una persona, terminas abandonando a Dios. Y mira cómo lo dice, los que siguen ¿qué? A ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Y él lo decía en este versículo. Y dice en el 9, él recapacitaba en eso y decía, yo en cambio te ofreceré sacrificios y ¿qué? Y cánticos de vuelve la gratitud que no puede apartarse de nosotros. Dice, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene de Él. Y entonces el Señor, siguiente, dio una orden y el pez vomitó a Jonás en la playa. Ay, yo también quiero. Hace días que no voy. Mira, Dios dio la orden y el pez vomitó a Jonás. Y demás que con algas y con otros pescaditos ahí al lado. Pero le salvó la vida. Y me imagino, ¿y dónde lo dejó? ¿Y cerquita de dónde? De Nínive. Le hizo la carrerita, 3 días, 3 noches. ¿Por qué? Porque es que Dios, cuando quiere cumplir un propósito contigo, lo cumple contigo o sin ti, pero lo cumple. Y sabes, entendí algo, porque Dios me hablaba y me decía, mira, lo cumplo contigo si te dispones, pero si no te dispones también lo cumplo. ¿Sí me entiendes?
Porque a veces nosotros creemos que nos podemos escapar, nos podemos volar. Cuando Dios tiene algo planeado, lo cumple porque Él es Dios. Y se encargará de moler nuestras vidas, pasarnos y palearnos hasta que nuestro corazón ceda, se ablande y terminemos haciendo la voluntad. Tú y yo decidimos o por las buenas o por las malas. Ya llevamos 2 capítulos, ya leímos medio Jonás, nos ha rendido, ¿cierto? ¿Está buena la historia o no? Ok, vamos entonces al 3 y dice, la palabra del Señor, versículo 1, vino por segunda vez, ¿a qué? El Señor volvió y le habló. La primera fue para decirle que fuera ¿a dónde? A Nínive, a hacer lo que él había, que les hablara de que iba a haber destrucción por su pecado. Y dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. 2, anda, ve a la gran ciudad de Nínive. Le repitió la instrucción por si de pronto Jonás no había entendido la primera. Y le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. 3. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Ahora sí obedeció. Ahora sí corrigió su destino y dice que se fue a Nínive. 4, dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, ¿qué decía? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Otra vez, dentro de 40 días Nínive será destruida. Versículo 5, y es lo que me parece y me impacta, porque Nínive era un pueblo gentil, un pueblo pagano que no creía en el Dios de los cielos, el único Dios verdadero. Y dice, y los ninivitas creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Proclamaron, ¿qué? Ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de... Mira, y algo que me decía el Señor, y es que la mayor muestra de la fe es el arrepentimiento. Porque cuando tú crees que Dios te habló y te está diciendo y te está dando instrucciones, la fe no es decir, ay, yo creo tanto en Dios. La fe es obedecer lo que Él dice. Y dice que ellos proclamaron ayuno. ¿Por qué ayuno? Porque el ayuno en la Biblia es tipología de arrepentimiento. Solo que muchas veces de pronto lo hemos tergiversado y mucha gente dice que ayunar es para doblar la mano de Dios para que nos perdone, pero muchos lo hacen es para la casa, el carro, la finca y el milagrito que quieren personalizado. Cuando realmente dice el ayuno es para mostrarle a Dios ¿qué? Arrepentimiento. Y dice entonces en el versículo, en ese mismo 5, quiero que vamos a Santiago 2.17, hagamos un paréntesis aquí en el 5. Santiago 2.17. Y dice, así también la fe, ¿qué? Por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Cómo así que si es por fe, pero sin obras, está qué? Muerta. Entonces vamos a ver la respuesta en Efesios 2, 8, 10. Efesios capítulo 2, versículo 8. Recuerda que todavía estamos en ¿qué número? En el 5 de Jonás 3. Y dice entonces, porque por gracia, entendamos esto bien, dice, porque por gracia, por regalo de Dios, ustedes han sido ¿qué? Salvados mediante la fe. Jonás fue salvado ahí en ese lugar. Y sabes, es tremendo porque Jesús muere en la cruz y su obra se completó hasta el tercer día que fue resucitado. ¿Lo entiendes? ¿Lo recibes? Fuimos salvados mediante la fe. Y dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no es por obras. Y dice en el versículo siguiente, dice, no por obras para que nadie ¿qué? Se jacte o se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura de Dios.
creados en Cristo Jesús, ¿para qué? O sea, nuestra salvación no es por las obras que hicimos, no es por las obras, pero Él nos creó nuevamente para hacer ¿qué? Buenas obras, porque si hago buenas obras, estoy dando testimonio de que mi fe es verdadera. Es decir, si yo no me he arrepentido de mis pecados y me he apartado del mal, todavía no le he creído a Dios que Él me salvó en la cruz y a través de su resurrección. ¿Lo entiendes? ¿Está claro? ¿O te lo repito? Y dice, porque somos hechura suya creados en Dios, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fue por gracia, pero nos salvó y nos rescató para que hagamos buenas obras, para que obedezcamos, fruto de realmente haber creído en Él, nos arrepintamos y nos apartamos de el mal. Y volvamos de nuevo, muchas gracias. Volvamos de nuevo a Jonás 3, nuevamente, el versículo 5. ¿Estamos en el 5? En el 5, ok. Dice entonces algo muy impresionante, y es que ellos, los ninivitas, simplemente con que el profeta fue y les dijo, van a ser destruidos. ¿En cuántos días? 40. En 40 días, ellos creyeron. Y fruto de creer, se arrepintieron. Y dice en el siguiente, en el 6, cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, ¿se enteró? Dice, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. También se humilló el rey, ¿o no? Estaba mostrando arrepentimiento de todas sus obras. Siguiente. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte un decreto. Y puso: ninguna persona o animal, ni ovejas, ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá. Todos entraron en ayuno, personas y animales. 8. Personas y animales vestirán telas ásperas, porque cuando entraban en ayuno se despojaban de su ropa normal y se ponían una tela que parecía como de esa de costal de cabuya que pica. ¿Alguien se ha puesto una de camisa? Yo no, pero creo que pica. Y eso era la vestidura áspera, o que decían de silicio, porque era como una forma de torturarse a sí mismo y humillarse. Y dice entonces que se lo ponían también a los animales, y no comía nadie, ni los animales ni las personas. Y dice entonces, y las personas vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas. Ese fue el decreto. Vamos a clamar porque Nínive va a ser destruida en 40 días si no nos arrepentimos del mal que hemos hecho. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos. Eso fue una orden del rey. ¿Se imagina? Alguien que no creía en el Dios Altísimo, pero que en el momento que el profeta llegó, creyeron y proclamaron ayuno. Y dice entonces en el versículo 9, ¿quién sabe? En el mismo edicto decía, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Se imagina toda una ciudad arrepentida? Toda una ciudad con decreto del rey diciendo debemos arrepentirnos, abandonar nuestros malos caminos y volver a Dios. Nosotros debemos, muchachos, iglesia, hacer esto y seguir este ejemplo de arrepentimiento, que es realmente la muestra de lo que creemos. Porque si seguimos en las mismas y solo hay remordimiento, ¿qué saben qué es remordimiento, no? Cuando un perro lo muerde a uno y vuelve y lo muerde. No, es cuando pensamos que estamos arrepentidos, pero solamente es un dolor momentáneo. Como cuando uno decía antes, no vuelvo a beber.
Y más se demoraban en pasarle el guayao que en estar otra vez pegado a la botella. ¿Cierto? Eso es remordimiento, no realmente arrepentimiento. Y dice entonces en el versículo 10, al ver Dios, mire lo que tan hermoso. Dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían ¿qué? Convertido de su mal camino, cambió ¿de qué? Y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Mira, cuando tú y yo nos arrepentimos, igual por eso cuando íbamos a condenación eterna, fruto de haber nacido de la desobediencia de Adán y Eva y de nuestras malas acciones, estábamos destinados a ser condenados eternamente. Pero viene Jesús, muere por nosotros, aceptamos en fe ese regalo de gracia. ¿Y Dios qué? Cambia de parecer para darnos ¿qué? Salvación. Salvación y vida eterna. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Jonás cumplió su tarea, ¿cierto? ¿O no la cumplió? Debió estar muy contento y feliz porque pasó lo que Dios esperaba que pasara, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos al versículo, capítulo 4, versículo 1. Pero esto, ¿qué dice? Disgustó mucho a Jonás y lo hizo. Jonás se enfureció porque Dios cambió de opinión y no iba a destruir al pueblo de Nínive. ¿Será que tú y yo de pronto nos molesta cuando alguien que conocemos y sabemos que ha pecado y ha hecho el mal ha sido perdonado por Dios? Y que tal vez te sientes tan bueno que dices, no, es que ese no se merece el perdón. Y a veces nosotros, sabiendo que nadie se lo merece, muchas veces nos podemos sentir mejor que otros. Y en este caso, Jonás se sintió enfurecido porque Dios había cambiado de parecer y había perdonado a este pueblo. Y sigamos la lectura, y dice en el 2, así que oró al Señor de esta manera. Mire cómo oró Jonás al Señor y dice, oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Ahí está dando la explicación por qué se voló. Dice, por esto me anticipé a ir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Y mira, y quiero explicarte una diferencia, porque a veces la gente dice, no, es que Dios no se arrepiente. Sí, obviamente, dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. ¿Por qué? Porque el que se tiene que arrepentir es ¿quién? El humano. Él es perfecto, pero Él sí puede cambiar de parecer cuando decide o ve la conducta en nosotros y tal vez haya quitado algo de nosotros y después viendo una conducta de arrepentimiento y de cambio, Él puede volver a entregarte algo. Puede volver a hacerlo, porque Él puede cambiar de parecer. Él es Dios, Él hace lo que quiere. Solo que Él no puede arrepentirse porque Él no peca. ¿Entiende la diferencia entre que cambiar de parecer o arrepentirse? Y dice entonces, versículo 3. Versículo 3 dice, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir a seguir viviendo. Le dio una pataleta a Jonás. Sí, le dio una pataleta. Es más, hasta para el Señor, como lo vamos a ver, era como extraño, como, pero ¿qué te pasa, Jonás? Pero con ese amor tan grande. Y dice en el 4, ¿tienes razón de enfurecerse tanto? Me imagino, no sé por qué, mientras preparaba y el Señor me hacía, yo sentía como que el Señor se sonreía. No sé, sentía esa impresión como diciéndole, ¿tienes razón de estar tan enojado, Jonás? Y sentía como una sonrisa de parte de Dios en ese punto. Dice, respondió el Señor, versículo 5, Jonás salió
y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué le iba a suceder. Yo aquí tengo que ver primer VIP, esta ciudad. Yo quiero verlos cuando llueva el fuego como en Sodoma y Gomorra. A ver qué va a pasar, lo va a destruir, no lo va a destruir. Y sabes, Jonás decía y le dijo a Dios que él se había ido porque sabía que Dios iba a cambiar de parecer cuando el pueblo se arrepintiera. Y para eso lo habían llamado, pues era un profeta. Y el profeta llama al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Para eso estamos aquí. Y lo que hacemos desde este lugar es transmitir la profecía, que son las mismas palabras de Dios que son entregadas a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que volvamos a ¿dónde? A Dios. Es para eso el llamado profético. Y dice entonces en el versículo 5, para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta. Mira, aún Jonás estaba equivocado, tenía su rabieta, y Dios dice, vamos a consentir a Jonasito, que de pronto no ha podido entender. Y así nos trata el Señor a veces. Nosotros somos más crueles con la gente y queremos que aprenda las malas, pero Dios quiere hacerlo de buena forma. Y dice, para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció. Él hizo un cobertizo, ¿cierto? Dice que creció la planta hasta cubrir a Jonás la cabeza con su sombra, y Jonás se alegró muchísimo por la planta. ¡Ah, qué rica esta sombrita, delicioso! Y uno debajo de un arbolito plantas es fresco, ¿cierto? Es lo más delicioso. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera. ¿A quién? Y la planta al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este, un calor de esos, de los que dan en estos días. Además, dice, además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. De modo que éste desfallecía con deseos de, otra vez se quería morir Jonás. No, esta vida, se quería morir otra vez. ¿Cuántas veces nosotros, por cualquier bobada que nos pasa personalmente, queremos decir, Señor, llévanos? Ya, nomás, Señor, y uno ora, Señor, que no amanezca, llévame a tu presencia. Y abre los ojos, ay, Señor, se te olvidó. Pero no es el momento, así pataleemos. Y dice entonces, con deseos de morir se exclamó, prefiero morir que seguir. Estaba asado por el sol que le estaba dando ahí. Y ya se había muerto la matica. Siguiente, pero Dios dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerse tanto por la planta? No la vayas a pasar todavía. Claro que la tengo. Jonás le respondió al Señor. Claro. Es que me muero de rabia. ¿Alguien ha hecho una pataleta así delante del Señor? ¿Cierto que hemos hecho pataletas? Y el Señor con ese amor le dice, y hizo el propósito de darle. Y sabes que le dijo, mira, estás así por una planta que murió. Y lo que me aterra más de este libro y me emociona es cómo termina en una pregunta retórica y no concluye nada más. Versículo 10. Y dice, el Señor dijo, ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? 11. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, ¿no habría yo de compadecerme de ellos? Ahí termina el libro. Y queda abierto porque esa pregunta y esa respuesta la tenemos que dar cada uno de nosotros. Nos importa más la planta, el animalito, la mascota que la misma persona a la cual debemos amar, entregar y compadecernos. Yo sé que Dios haya hablado a tu corazón y sigue hablando. Y quiero cerrar, que todavía nos queda el tiempito, gracias a Dios, para una pregunta. ¿Jonás llevaba buenas noticias para sobar el pecado de Nínive? No.
sino para llevarlos al arrepentimiento. Tristemente hoy día, iglesia, y el Señor me habló así hoy de frente, me dijo, mira, tristemente mi iglesia hoy sufre de las autonombradas profetas. Y sabes, iglesia, es necesario advertirte que te cuides y que nos cuidemos, porque dice la palabra, 1 Corintios 14, 29, y dice esta parte, dice que cuando se profetiza, esa profecía debe ser juzgada por 2 o más que tengan el conocimiento y sabiduría para comprobar que es cierto. Hoy en día hay una moda en el mundo, en las iglesias, de la famosa profecía. Y en muchos casos, tristemente, se ha convertido y se ha filtrado el espíritu de adivinación dentro de la iglesia. Y están hablando y están aparentemente profetizando de parte de Dios, pero no es Dios quien está hablando. Y quiero que vamos a Jeremías 23, versículo 16 y 17. Jeremías, sí, pero ya. ¿Sí lo pusiste? Ok. En cuanto a las profetas, eso es lo que yo lo mencioné. En cuanto a los profetas que hablen 2 o 3 y que los demás examinen, ¿qué? Con cuidado lo dicho. ¿Por qué? Porque alguien que da profecía o dice hablar de parte de Dios podría estar hablando en nombre de Satanás o en nombre de sus propios deseos y su carne. Y por eso debemos cuidarnos. Y hoy en día muchas veces las iglesias queremos que venga mucha gente, entonces invitan a los profetas. Y pasó en varias iglesias, una iglesia más bien pequeña, y el pastor no sabía cómo oxigenar la iglesia, no sé, no le estaba pidiendo de pronto dirección al Señor, e invitó a un profeta a la iglesia. Y ese día el profeta que llegó le profetizó a todos que iban a ser pastores. Salieron como 5 apóstoles, 5 pastores, y la iglesia se vació. El lunes, pastor, nosotros nos vamos de la iglesia porque ya el Señor nos habló de que tenemos que ir a abrir misión. Saliéndose de la cobertura y la autoridad dentro de la misma iglesia. Daños que se han hecho, cosas que han hecho, o cuando alguien le ha profetizado y le han dicho, mira, es que veo negocios y viene prosperidad, y al pobre ingenuo le pintan cualquier negocio torcido y se va detrás porque se está cumpliendo la palabra que le dieron. Y no era Dios quien estaba hablando. Y quiero que vamos a Jeremías 23, versículo 16, cuando el Señor mismo habla acerca de esta situación. Y quiero, iglesia, que te cuides mucho, que nos cuidemos y que como rebaño estés muy atento a eso. Y dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen lo que dicen los profetas, pues alientan, ¿qué? En ustedes falsas esperanzas. Es que me dijo que mi tinieblo llegaría, y le llega un tinieblo de verdad y sí lo saca para las tinieblas. Lo saca, porque es que no es Dios quien te está hablando. Estás alimentando esperanzas y expectativas propias. Dice, profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. 17. A los que me desprecian, a la gente que me desprecia, que no me obedece, no sigue mis instrucciones, esos profetas les aseguran que yo, el Señor, digo que gozarán de paz. ¿Entiendes? Y dice, a los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Impresionante. Pásame la imagencita un momento, la que habíamos tenido. Y quiero que tengas muy presente que hoy en día, en este tiempo de apostasía en la iglesia, que es abandono de la fe, se está mimetizando un espíritu de adivinación, haciéndose pasar por profecía de Dios. Y dice que el espíritu de adivinación te profetizará lo que uno quiere oír, pero no la voluntad de Dios. Te dará una profecía que te hace sentir bien de ti mismo, aun cuando sabes que no estás en obediencia. Ahí te das cuenta cuando posiblemente un espíritu de adivinación se está filtrando en aquello que tú estás escuchando o recibiendo. Y vamos al versículo, volviendo a Jeremías, versículo 21. No, al 21.
Es que son dos pedacitos. Ya el resto ustedes lo estudian en su casa, lo revisan, pero en este momento, Jeremías 23, 21. Dice, yo no envié a esos profetas, dice el Señor. ¿Yo qué? No envié. Dice, pero ellos corrieron a llevar sus mensajes. Ni siquiera hablé, pero ellos profetizaron. 22. Si hubieran estado en mi presencia, en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas. Un profeta, ¿qué hace? Hace volver del mal camino a las personas a Dios. No te dice vas a tener carro, beca, casa, mañana vas a desayunar esto y pasado mañana te va a pasar esto. Eso es adivinación. Y la profecía está escrita en la palabra. La profecía es aquella que entregamos desde aquí, que Dios entrega, donde te llama al arrepentimiento, te llama a volver en amistad con Él. Y lo dice muy claro. Si hubieran estado en mi ¿qué? Consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino, pero lo único que hacen es alimentar falsas esperanzas, alimentar ese terco corazón que se quiere desviar y hacer lo que quiere. Y vamos al versículo 30 y 32. Y dice, esta es la palabra que vino a Jeremías, no, perdón, el 23:30. Jeremías 23:30. Por eso yo estoy contra ¿qué? Que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Y te dicen no, y te recitan bendiciones y cosas que están en la palabra que ahora no aplican para nosotros. ¿Quieres que no te metan los dedos a la boca? Lee la palabra, en la palabra está. En la palabra están todas las promesas. Las promesas de la Biblia te van a hablar del futuro. Y si lees la palabra vas a ver que si sigues juicioso con el Señor, Jesús vendrá y te raptará. Y luego te llevará al cielo, habrán las bodas del Cordero y luego volveremos a gobernar y a vivir aquí. Ahí están los secretos. Pero ¿cuántas veces queremos solamente el comezón de oír y que me digan esto y que me digan aquello? Parecido como cuando iba uno tiempo atrás a que le dijeran quién se le robó la plata y dónde estaba, quién se me robó la cadenita, y le decían nombres y apellidos y le decían direcciones. Claro, espíritus de adivinación abominables a Dios, y se han filtrado en la iglesia. Qué triste. Y dice, por eso estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. 31. Yo estoy, el 32. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños, ¿qué? Mentirosos, y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, alimentando sueños y cosas personales que lo único que hacen es apartarnos de Dios. Afirma el Señor, yo no los he enviado ni he dado ninguna orden, no traen ningún beneficio a este pueblo. Afirma al Señor, porque la profecía no es adivinación. La profecía es entregar la palabra para que nuestro corazón se arrepienta y vuelva ¿a quién? Al Señor. Ese es el propósito. Y Dios, cuando me hablaba acerca de esto que hizo Jonás y que llevó al arrepentimiento, me hablaba muy frontal en eso, porque sinceramente la iglesia en este tiempo ha caído en las garras de profecías que no son de Dios y que solo alimentan el que nos apartemos más de Dios, el que busquemos solo nuestros propios recursos, nuestros propios bienes, y no ser santos y sin mancha como el Señor quiere que seamos. Ponte en pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios. Habla con el Señor allí. Lo que Él te ha hablado a tu corazón hoy. Es tiempo, en este pequeño tiempo que tenemos, de que todo aquello que Él habló a tu corazón, te pongas en paz con Él. Ajustes cuentas con Él. ¿Será que no te importa mucho cuando otros se arrepienten, o no crees que otros pueden salir de su maldad?
como tú y yo lo pudimos hacer. Él nos llama al amor. Tu misión y mi misión es amar, es ser humildes, es dar amor, es entregar. Gracias, Señor, porque la palabra y la profecía escrita a través de los profetas en esta tu palabra siempre nos lleva al arrepentimiento, Señor. Siempre nos llega a buscar tu voluntad, no a buscar mi voluntad y lo que mi necio corazón desea. Gracias, Padre, porque tú hablas a cada corazón, porque aún quitas, tumbas, erradicas cualquier sueño o anhelo mentiroso que no haya sido puesto por ti, oh Dios. Gracias, Padre, y te digo, gracias, Señor. Dile, Señor, permíteme trabajar en esa misión que tú me has dado, de la cual tú me hiciste en tu mente desde antes de la fundación del mundo y me predestinaste con el único objetivo de ser santo y sin mancha. Que cualquier cosa que tú hagas adicional sea porque tú la traes, la pones por tu infinita voluntad y no porque yo la persigo como ese ídolo que me hace abandonarte a ti. Padre, gracias, Señor, gracias. Habla con el Señor y allí lo que Él te haya hablado y enseñado, dale gracias. Recibe en tu corazón. Gracias, Padre, por ese amor infinito que muestras, aun cuando a veces hacemos rabietas, aun cuando a veces no entendemos la forma en que procedes, porque nos creemos a veces más justos que otros. Enséñanos cada vez más, Señor, a que tú haces como quieres y que contigo, con nosotros o sin nosotros, tú cumplirás tu voluntad, oh Dios. Pero es mejor prestarnos para que sea con nosotros el cumplir tu voluntad, oh Dios. Te damos gracias, Señor, infinitas. Bendice a esta tu casa, tu iglesia, tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.